Hola y bienvenidos a WatchMojo Español. Yo soy G y hoy veremos los momentos históricos más destacados que quedaron eclipsados por otros aún más llamativos. And I could feel the warmth from the barrel when I pulled the trigger. Número 30. O.J. Simpson obtiene libertad condicional, eclipsada por la muerte de Chester Bennington. My vote is to grant your parole effective when eligible. And I concur with Commissioner Korda and grant parole. And in addition, our decision, although difficult, is fair and just. Teniendo en cuenta lo mediáticos que fueron sus dos juicios en la década de 1990, así como su condena por robo a mano armada en 2008, es difícil imaginar que cualquier noticia sobre él pasará a segundo plano. Tras cumplir lo que inicialmente era una condena de 33 años de prisión, el 20 de julio de 2017 se anunció que O.J. Simpson había obtenido la libertad condicional. Una noticia tan importante normalmente habría acaparado los medios, pero la repentina e inesperada muerte del líder de Linkin Park, Chester Bennington, se llevó la atención ese mismo día. He was reportedly found at his residence in the Los Angeles area on Thursday morning. The father of 6 children, Bennington was 41 years old. Además de los innumerables fans y medios de comunicación que publicaron la noticia, varias celebridades destacadas también le rindieron homenaje. Con esto, una decisión que en otro momento habría sido motivo de conversación a nivel nacional, quedó reducida a un simple titular. Número 29. El descubrimiento de la tumba de Susenes I, eclipsado por la invasión de Francia por Alemania. Los descubrimientos arqueológicos, especialmente los relacionados con la realeza, suelen despertar el interés mundial. El hallazgo de la tumba del faraón Susenes I, completamente intacta, fue una verdadera maravilla, ya que es una de las pocas tumbas egipcias que no ha sido saqueada. Incluso le mostraron su sarcófago al rey Farouk el 17 de abril de 1940. El estudio de su cuerpo y de los objetos que lo acompañaban podría haber acaparado la atención de la gente durante mucho tiempo. Por desgracia, unas semanas más tarde, todas las noticias sobre el descubrimiento se evaporaron tras la invasión alemana de Francia. La encarnizada batalla fue un momento crucial en lo que se convirtió en la Segunda Guerra Mundial, y como tal, se volvió tema de conversación en todo el mundo. La tumba quedó relegada a un segundo plano, donde permaneció durante casi 80 años antes de finalmente ser reconocida. Número 28. La muerte de John Adams, eclipsada por la muerte de Thomas Jefferson. My dear friend, tried myself in the school of human affliction. I know well and feel what you have lost, what you have suffered, are suffering, and have yet to endure. The same trials have taught me that for ills so immeasurable, time and silence are the only medicines. Puede que fallecieran el mismo día, pero eso no significa que se publicará de la misma manera. Aunque tanto John Adams como Thomas Jefferson fueron piezas fundamentales en el nacimiento de los Estados Unidos y ambos ocuparon la presidencia, la muerte de este último tuvo un impacto mucho mayor. La participación de Jefferson en la redacción de la Declaración de Independencia lo había consolidado como un héroe estadounidense. Mientras tanto, el controversial mandato de Adams había dañado su legado cuando abandonó la Casa Blanca. Cuando ambos dejaron este mundo con pocas horas de diferencia el 4 de julio de 1826, fue el nombre de Jefferson el que apareció en los periódicos y memoriales de todo el país. Adams también fue conmemorado, pero a una escala mucho menor. Número 27. El aniquilador de sirvientas, eclipsado por Jack el Destripador. Lurking in the shadows. Identity hidden. Jack the Ripper killed repeatedly, but always managed to elude capture. The world's most notorious serial killer stalked London streets for 3 months in the late 1800s. Sus crímenes fueron terriblemente violentos, pero solo uno de ellos se convirtió en un fenómeno cultural. Años antes de que Jack el Destripador atacara por primera vez, una ciudad de Texas fue víctima de uno de los primeros asesinos en serie del país. Conocido como el aniquilador de sirvientas, supuestamente asesinó a 8 personas a mediados de la década de 1880. Throughout 1885, the New York Post, then called the Evening Post, reported how Austin, Texas was being plagued by a wave of murders at the hands of one
one of our nation's first serial killers. Nunca fue identificado ni llevado ante la justicia, y la gente lo olvidó rápidamente cuando comenzaron los infames asesinatos de Whitechapel en Londres. El apodo fácilmente reconocible de Jack el Destripador y la sensacionalización de sus crímenes por parte de los medios hicieron que su notoriedad eclipsara la de su predecesor estadounidense, incluso hoy en día. El uso constante de su imagen en obras de ficción, trabajos históricos e incluso nombres de restaurantes ha consolidado su legado, mientras que el aniquilador y sus víctimas han quedado prácticamente en el olvido. Número 26. La muerte de C.S. Lewis, eclipsada por el asesinato del presidente John F. Kennedy. Normalmente la muerte de dos autores importantes el mismo día sería noticia a nivel nacional. Sin embargo, un acontecimiento aún más trágico hizo que quedara en el olvido. C.S. Lewis fue un escritor emblemático cuya serie Las Crónicas de Narnia inspiró otras obras prolíficas. A pesar de su importancia en el mundo literario, el fallecimiento de Lewis y Aldous Huxley el 22 de noviembre de 1963 apenas se mencionó, por razones comprensibles aunque horribles. Ese mismo día, el presidente John F. Kennedy había sido asesinado durante un desfile. Boy, this is something. The press is standing up high, getting a lot of shots of this. He's broken away from his plan and gone right up to the fence to shake hands with people. El impactante suceso fácilmente se convirtió en la noticia principal de todo el país, para la desgracia de los anuncios de la muerte de ambos autores. Número 25. Tiroteo en la escuela Santa Fe, eclipsado por la boda del príncipe Harry y Meghan Markle. El 18 de mayo de 2018, la ciudad de Santa Fe se vio sacudida cuando un estudiante abrió fuego contra sus compañeros y profesores. 10 personas perdieron la vida y más de una docena resultaron heridas, pero no mantuvieron la atención del público durante mucho tiempo. Of loved ones clinging to one another. I've always kind of felt like eventually it was going to happen here too. I wasn't surprised, I was just scared. Al día siguiente, el príncipe Harry y Meghan Markle celebraron su boda, un acontecimiento que fue transmitido en todo el mundo. Según los informes, casi 30 millones de espectadores en Estados Unidos sintonizaron la ceremonia. Además, 15 canales transmitieron la unión, lo que hizo prácticamente imposible evitarla. No ayudó que varios ciudadanos de Santa Fe evitaran la atención de los medios de comunicación tras el ataque, lo que provocó que este quedara relegado a segundo plano. Número 24. El hundimiento del Sultana, eclipsado por el asesinato del presidente Abraham Lincoln. Normalmente la muerte de un solo hombre no eclipsaría la de más de 1000. Sin embargo, cuando ese hombre es el presidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln, de repente, pues, es obvio. I am the President of the United States of America, clothed in immense power. You will procure me these votes. El impactante asesinato del líder el 14 de abril de 1865 fue un acontecimiento trágicamente conocido que provocó un duelo a escala nacional. Las 3 semanas de funerales y los juicios posteriores de los implicados cautivaron la atención del país e impidieron que le prestaran atención al peor desastre marítimo en la historia de Estados Unidos. El 27 de abril de ese año, el barco de vapor Sultana explotó inesperadamente y les ocasionó la muerte a unas 1,800 personas. A pesar de la magnitud de la tragedia, pasó a segundo plano, mientras la nación lloraba la pérdida de su líder. And they took off anyway. There are only 2 known pictures of the Sultana. This is one of them as it passed through Helena on April 26th. But it shows the overwhelming overloading of the boat. And that brings us to the night of April 27th. The Sultana steamboat lit up the dark and cold Mississippi River. It was 2 o'clock in the morning. And then... Número 23. Detección de la señal WOW, eclipsado por la muerte de Elvis Presley. Stunned fans mill around the gates of Elvis Presley's Whitehaven mansion this afternoon while scores of fans, friends, and show business celebrities pour into Memphis for funeral services tomorrow for the King of Rock and Roll. ¿Sabes que eres un ícono cuando tu fallecimiento hace que la mayoría de la gente pase por alto una posible prueba de existencia extraterrestre? Elvis Presley fue súper famoso, incluso después de su muerte. Falleció el 16 de agosto de 1977, pocas horas después de que Jerry Eman detectara un misterioso sonido del espacio exterior.
La intensidad y la duración de la señal WOW han suscitado gran debate en la actualidad. Sin embargo, tras su descubrimiento pasó rápidamente a segundo plano cuando se supo que había fallecido el rey del rock and roll. Los fans y los medios de comunicación hicieron eco de la noticia, tanto para llorar su muerte como para especular sobre la causa. El hecho de que la señal nunca se volviera a escuchar contribuyó a que cayera rápidamente en el olvido. Número 22. El desastre de la escuela de Bath, eclipsado por el vuelo transatlántico de Charles Lindbergh. Cuando alguien logra algo tan grande, tiene sentido que acapare la atención, aunque sea a costa de ignorar otro acontecimiento. Este fue el caso del vuelo de Charles Lindbergh a través del Océano Atlántico, entre el 20 y 21 de mayo de 1927. Get busy. Get to work. The sleep's crawling out of its box again. Now put it back. Keep the lid on. Force yourself to think. Now let's see now. La increíble hazaña acaparó los titulares, a pesar de que solo unos días antes, decenas de personas habían perdido la vida en la masacre de la escuela de Bath. Un hombre llamado Andrew Kehoe provocó varias explosiones que mataron a 44 estudiantes y profesores. Inicialmente, los periodistas cubrieron la noticia, pero el legendario logro de Lindbergh pronto los acaparó. Como resultado, el acto violento pasó a segundo plano, donde ha permanecido hasta el día de hoy. Número 21. Kim Jong-un, declarado líder supremo de Corea del Norte, eclipsado por el divorcio de Katy Perry. La celebrity culture se ha convertido en una fuerza predominante en todo el mundo, y este es uno de los ejemplos más claros. El nombramiento de un nuevo líder de un país suele ser noticia en todo el mundo, especialmente el de uno tan controversial como Corea del Norte. La declaración de Kim Jong-un como líder supremo el 30 de diciembre de 2011 debió haber tenido repercusión mundial. Ese mismo día se filtró la noticia de que la estrella de pop Katy Perry se iba a divorciar del cómico Russell Brand. New reports this morning that Katy Perry rang in the new year with a smile despite the fact that her 14-month marriage to Russell Brand is over. Couples say they will always be friends, and Brand could walk away from the brief marriage with a windfall. La noticia no tardó en extenderse por todo el país y pronto se convirtió en el tema principal. Fue cubierta tanto por los medios de entretenimiento como por los políticos, robándole el protagonismo a Kim. This legacy has been carried out by his descendants into the 21st century. Número 20. Incendios forestales del Sábado Negro, eclipsados por crisis financiera del 2008. Los incendios forestales del Sábado Negro que asolaron Australia entre el 7 de febrero y el 14 de marzo del 2009 se consideraron uno de los peores desastres naturales en la historia del país. Flames, lots of flames, trees on fire, 100 foot high, embers, branches falling, animals running for their life. Durante este periodo se declaró una serie de unos 400 incendios forestales en Victoria, el estado más densamente poblado de Australia. A pesar de su inmenso impacto dentro del país, la catástrofe recibió atención limitada de los medios de comunicación internacionales, en gran parte debido a la crisis financiera mundial de ese momento. Fear spread in the month of September 2008 at a rate that was like a tsunami. La agitación económica mundial que empezó a desarrollarse a principios del 2007 alcanzó su punto álgido a finales del 2008 y principios del 2009, dejando muy pocos reporteros y recursos disponibles para cubrir otros acontecimientos. En consecuencia, los incendios forestales del Sábado Negro, que se cobraron 173 vidas y destruyeron miles de hogares, siguieron teniendo escasa repercusión en la escena mundial. I've never seen anything like it. It came out of the forest at 100 miles an hour and it just took everything in its path. Número 19. La explosión del Halifax, eclipsada por la declaración de guerra de Estados Unidos a Austria-Hungría. El 6 de diciembre de 1917, un carguero francés que transportaba una gran cantidad de explosivos chocó con un buque noruego en el puerto de Halifax, en Nueva Escocia, Canadá. La explosión resultante devastó la ciudad, mató a casi 2,000 personas e hirió a miles más. It brought a city to its knees in an instant. 2 square kilometers of Halifax simply obliterated by the largest human-made explosion prior to Hiroshima. En cualquier otro periodo habría sido la noticia principal, pero pasó desapercibida porque ocurrió durante un momento crítico de la Primera Guerra Mundial. Al día siguiente del desastre, el Congreso y el Senado de Estados Unidos aprobaron una resolución declarándole la guerra al Imperio Austrohúngaro, que fue firmada por el presidente Woodrow Wilson ese mismo día. Woodrow Wilson, after all, runs for re-election in 1916 on the slogan, "He kept us out of war."
And yet, within a year after winning that election, that very same president is declaring war on the Germans. Esto desvió la atención mundial de la tragedia, a pesar del importante número de víctimas humanas y la inmensa destrucción que causó en Halifax. Número 18. La Unión Soviética detiene un convoy estadounidense, eclipsado por el día que murió la música. El 3 de febrero de 1959, generalmente recordado como el día que murió la música, debido al accidente aéreo en el que fallecieron los músicos Buddy Holly, Richie Valens y J.P. The Big Bopper Richardson. The young pilot's lack of experience led him to lose control. He dipped too low, a wing hit the ground, and sent the plane tumbling across this field. Este trágico suceso fue ampliamente difundido, y desde entonces varias canciones y películas tienen referencias sobre él. The day the music died. Esta inmensa cobertura eclipsó otro incidente significativo ocurrido el mismo día. En Alemania Occidental, en medio de las tensiones de la Guerra Fría, 5 soldados del ejército estadounidense fueron detenidos por oficiales soviéticos tras negarse a dejar inspeccionar sus camiones cuando cruzaban desde Alemania Oriental. Esta acción, percibida por Estados Unidos como una provocación de la Unión Soviética, habría sido una noticia importante de no ser por la tensión atraída por el accidente aéreo. Número 17. La muerte de Frank Sinatra, eclipsada por el final de Seinfeld. We begin tonight with the death of an American original, Frank Sinatra. For the better part of this century, he set the standard for popular music in this country and around the world. A primera vista, Frank Sinatra y Seinfeld no tienen nada en común, pero en realidad están unidos de una forma bastante desgarradora. El 14 de mayo de 1998, Seinfeld emitió su esperado final de serie. And how do you find with respect to the charge of criminal indifference? We find the defendants guilty. Sin embargo, mientras unas 76 millones de personas se reunían en torno a sus televisiones para la despedida de la serie, Sinatra sufrió un infarto masivo en su residencia de Los Ángeles y fue llevado de urgencia al hospital. Según el jefe de bomberos, el rápido traslado de la estrella se vio facilitado por las calles inusualmente vacías, ya que millones de personas estaban en casa sintonizando el final. Incluso la hija de Sinatra, Nancy, perdió la oportunidad de pasar sus últimos momentos con él, ya que también estaba absorta en el show. Trágicamente, a pesar de los esfuerzos, el icónico cantante falleció. For millions of fans, his voice was the soundtrack for a lifetime of memories. Número 16. Serie mundial de 1989, eclipsada por Terremoto de Loma Prieta. The screech was so loud, it felt like a train was coming through the door. I said, earthquake, and auxiliary lights flipped on, and I was gone. Aunque muchas de las entradas en esta lista quedaron eclipsadas por otros sucesos ocurridos en otros lugares, esta destaca por haber sucedido en el mismo sitio. En 1989, la fiebre del béisbol se apoderó de la zona de la Bahía de California, cuando 2 de sus equipos locales, los Atléticos de Oakland y los Gigantes de San Francisco, llegaron a las series mundiales. Sin embargo, justo antes de que empezara el tercer partido, el 17 de octubre, un terremoto de 6.9 sacudió la costa general de California, causando daños generalizados y llevándose consigo 63 vidas. It was like someone was making up a bed. I'm in a Bronco Ford, and it was tossed around up at least a foot off the pavement. Aunque Candlestick Park, el estadio del partido, permaneció intacto, las series mundiales se pospusieron por 10 días. Al desviarse la atención hacia las consecuencias del terremoto de Loma Prieta, el campeonato pasó a segundo plano en la cobertura mediática. Número 15. El incendio de Peshtigo, eclipsado por el gran incendio de Chicago. There was a census the year prior, 1870, and there were 1,750 people in the populace of Peshtigo. They feel that 800 survived. El incendio de Peshtigo en 1871, que asoló el noreste de Wisconsin y partes de Michigan, toma su nombre de la ciudad de Peshtigo, que fue la más afectada. A pesar de ser el incendio forestal más mortífero de la historia, que consumió más de 1 millón de acres y se cobró hasta 2.500 vidas, su importancia quedó eclipsada por una calamidad similar en una ciudad mayor. El mismo día, Chicago sufrió una desgracia que causó importantes daños y aproximadamente 300 muertes.
When they saw how red the sky was, they said that it was Judgment Day. Aunque ambos sucesos fueron trágicos, cabría suponer que el incendio de Peshtigo, con un número de muertes mayor, habría traído más atención de los medios. Sin embargo, como estaba mucho menos desarrollada que Chicago, su tragedia prácticamente desapareció de los relatos históricos y de la memoria pública. Número 14. La muerte del ayatolá Ruhollah Khomeini, eclipsada por la masacre de Tiananmen. El 4 de junio de 1989, el gobierno chino envió tropas que abrieron fuego contra miles de manifestantes pacíficos en la plaza de Tiananmen en Pekín. China is a nation at war with itself. As a result, the world is a much different place tonight. Aunque las cifras exactas varían, algunas estimaciones sugieren que el número de muertos llegó hasta 2.600. Esta reacción excesivamente violenta a unas manifestaciones pacíficas acaparó la atención del mundo y eclipsó por completo otros acontecimientos ocurridos en ese mismo periodo. Justo la noche anterior había fallecido el líder supremo de Irán, el ayatolá Ruhollah Khomeini, que dirigió la revolución islámica y le dio forma a la política del país durante años. Pero este hecho pasó prácticamente desapercibido. Every year, the anniversary of his death brings together hundreds of thousands of mourners of all ages. Otros acontecimientos que quedaron eclipsados por la masacre fueron el mortífero desastre ferroviario de Ufa, en la Unión Soviética, y las primeras elecciones parcialmente libres en Polonia. Número 13. Primera toma de posesión de Dwight D. Eisenhower, eclipsada por el hijo de Lucy Ricardo, Lucille Ball. Si estás viendo este video, lo más probable es que no estuvieras vivo cuando se emitió la clásica comedia I Love Lucy en la década de 1950. Para ilustrar su inmensa popularidad, el famoso episodio en el que Lucy da a luz al pequeño Ricky fue visto por unos 44 millones de espectadores, lo que supone casi el 74% de todos los hogares estadounidenses con televisión. Now let's see, is there any more information I need? She's gonna have a baby. Yes, I sense that. Este episodio se emitió el 19 de enero de 1953 y se hizo coincidir con el parto real de Lucille Ball. La notable mezcla de televisión y realidad eclipsó totalmente la toma de posesión de Dwight D. Eisenhower para su primer mandato, que tuvo lugar el día siguiente y atrajo solo a 29 millones de espectadores. I will faithfully execute the office of the President of the United States. Número 12. Ataque a Clark Field, eclipsado por Ataque a Pearl Harbor. El 7 de diciembre de 1941 vivirá para siempre en la infamia. Ese día, aviones japoneses atacaron por sorpresa la base naval estadounidense de Pearl Harbor en Hawái. After just 90 minutes, the U.S. Navy's proudest warships sat smoldering and sinking. Hundreds of aircraft shredded. Este asalto se cobró más de 2.400 vidas y dejó heridas a más de 1.000 personas, además de causar importantes daños a buques y aviones militares. La conmoción y la devastación de Pearl Harbor fueron tan abrumadoras que muchos no saben que al día siguiente hubo otro ataque en Clark Field, una base militar estadounidense en Filipinas. Las bajas en este ataque fueron comparativamente menores, con 80 muertos y 150 heridos, y quedó enterrado bajo el caos que se desató en Pearl Harbor. Troops of the 14th Corps bring up artillery to attack the Clark Field area, which is subjected to heavy shelling before tanks and infantrymen move in. Sorprendentemente, nunca se llevó a cabo una investigación oficial sobre el ataque a Clark Field. Número 11. El desastre de Texas City, eclipsado por el debut de Jackie Robinson en las Grandes Ligas. El desastre de Texas City del 16 de abril de 1947 sigue siendo uno de los accidentes industriales más mortíferos en la historia de Estados Unidos. April 16th, still remembered in Texas City as a day of unimaginable tragedy. El buque de bandera francesa llamado SS Grand Camp, que transportaba más de 2.000 toneladas de nitrato de amonio, detonó inesperadamente, matando al menos a 581 personas y dejando más de 5.000 heridos. A blast so powerful that it was heard 200 miles away in Louisiana. Sin embargo, la magnitud de este desastre quedó en gran medida eclipsada y no se informó de ella debido al histórico debut a las Grandes Ligas de Béisbol de Jackie Robinson el día anterior. The Dodgers owner, Branch Rickey, who took the risk of hiring the first black player,
warned Robinson he would be held to the highest standards imaginable. La irrupción de Robinson como primer jugador afroamericano en las grandes ligas modernas dominó los titulares e inició amplios debates en la opinión pública. Todo este fervor en torno a Robinson rompiendo la barrera de color relegó trágicamente a un segundo plano el desastre de Texas City. In Texas City today, there are memorials to a time that lingers in memory. The 3,000-pound anchor of the ship Grand Camp serves as a daily reminder. Número 10. La guerra contra el derroche de dinero, eclipsada por los atentados del 11S. El 10 de septiembre de 2001, el secretario de Defensa Donald Rumsfeld dio una rueda de prensa en la que anunció que el Departamento de Defensa de Estados Unidos había sido incapaz de rastrear $2.3 billones. According to some estimates, we cannot track $2.3 trillion in transactions. We cannot share information from floor to floor in this building because it's stored on dozens of different technological systems that are inaccessible or incompatible. Rumsfeld arremetió contra la burocracia del Pentágono y afirmó que el derroche de fondos podía ser cuestión de vida o muerte, pero esta ofensiva se detuvo en seco el día siguiente. Trágicamente, 2 aviones secuestrados se estrellaron contra el World Trade Center la mañana del 11 de septiembre, mientras que un tercero se estrelló contra el Pentágono y un cuarto en un campo de Pensilvania. We saw a lot of things that day that no one should see. Comparado con los miles de muertos del 11S, los $2.3 billones desaparecidos de repente parecieron una pérdida intrascendente. Al final, la guerra contra el derroche de dinero pasó a un segundo plano frente a la guerra contra el terrorismo, que costó unos $5 billones. Número 9. La muerte de Groucho Marx, eclipsada por la muerte de Elvis Presley. El mundo perdió una leyenda de la comedia el 19 de agosto de 1977, cuando Groucho Marx murió a los 86 años. If any man should come between a husband and his bride, we find out which one she prefers by letting her decide. If she prefers the other man, the husband steps outside. We stand him up against the wall and pop goes the weasel. Sin embargo, los medios de comunicación pasaron un poco por alto su muerte, ya que Elvis Presley había fallecido de un ataque al corazón 3 días antes. Cause of death has been ascribed to hypertensive heart disease and coronary artery heart disease as a contributory factor. Elvis solo tenía 42 años, era sin duda el mayor artista musical del mundo, y su muerte desencadenó una enorme tristeza entre los fans. Mientras que nunca había dejado de ser el centro de atención, Marx se había convertido en un veterano de la comedia y el vodevil, y como tal, había estado fuera del espectáculo durante casi una década. Aunque ambos dejaron un rico legado, la atención de los medios de comunicación se centró en la figura más joven, carismática y revolucionaria. Número 8. Atentados terroristas de Beirut, eclipsado por los atentados terroristas de París. Cuando ISIS bombardeó un campo de refugiados local el 12 de noviembre del 2015, Beirut, Líbano, sufrió su atentado terrorista más grave desde la guerra civil libanesa. This man said he was praying when the blast blew a door right over his head. Con un total de 43 víctimas, esta tragedia habría estado en todas las noticias y en todas las redes sociales si no hubiera sido por otro acto terrorista cometido un día después. El 13 de noviembre, ISIS bombardeó Saint-Denis, un suburbio al norte de París, Francia, que dejó 130 muertos y cientos de heridos. The Islamic State group later claimed responsibility in revenge for French airstrikes in Syria. Dado el mayor número de víctimas mortales, los atentados de París hicieron que mucha gente se olvidara de los de Beirut. Sin embargo, no se puede negar que fueron 2 días increíblemente oscuros para la humanidad, y ninguno debió haberse ignorado. Número 7. El genocidio ruandés, eclipsado por la muerte de Kurt Cobain. En 1994, Ruanda vivió una de las atrocidades más horribles del siglo XX. El genocidio ruandés supuso el asesinato en masa de cientos de miles de miembros de la minoría étnica Tutsi y de Hutus moderados a manos de milicias armadas Hutus. A campaign of violence spread from the capital Kigali throughout the country, which will not stop for 3 months. A pesar de su rápida y brutal propagación por el país, el genocidio apenas recibió atención en Estados Unidos. Comenzó el 7 de abril de 1994, el día antes de que el cantante Kurt Cobain fuera encontrado muerto en su casa, cuando se quitó la vida. Outside the Cobain home, shocked fans held on to one another,
and reflected on the loss of a man and his music. La cobertura mediática estuvo dominada en gran medida por la muerte de Cobain, eclipsando la tragedia en curso de Ruanda. Mientras el genocidio se desarrollaba en un lapso de 3 meses, quedó eclipsado en los medios internacionales por la elección de Nelson Mandela y más tarde por el caso de asesinato de O.J. Simpson. Número 6. El vuelo del Harriet Quimby, eclipsado por el hundimiento del Titanic. Además de ser la primera mujer de Estados Unidos en obtener la licencia de piloto, Harriet Quimby fue también la primera aviadora que voló a través del Canal de la Mancha. Well, she was a modern woman in a not-so-modern age. At a time when her contemporaries were wearing petticoats and corsets, Harriet Quimby, as you see, was climbing into a cockpit decked out in her satin flying suit and waving energetically to the crowd. Despegó en Dover, Inglaterra, el 16 de abril de 1912 y llegó a su destino en 59 minutos, en una playa del norte de Francia. Pero mientras Quimby completaba con éxito su viaje, no podía decirse lo mismo del Titanic. Tras chocar contra un iceberg, este transatlántico de pasajeros se hundió en el Atlántico Norte el 15 de abril de 1912 y cobró más de 1.500 vidas. Ensombrecida por esta catástrofe, Quimby nunca tuvo tanta atención y murió en un accidente de aviación un par de meses después, por lo que muchos la consideran una heroína anónima. Harriet Quimby blazed a trail and followed it with passion and conviction. Número 5. La muerte de la Madre Teresa, eclipsada por la muerte de la princesa Diana. La Madre Teresa y Diana, princesa de Gales, tenían mucho en común. Diana was the queen of hearts, Mother Teresa was the queen of the poor. Ambas eran conocidas por su labor benéfica, pues ayudaron a crear conciencia sobre la lepra y el VIH-Sida. La princesa Diana visitó a la Madre Teresa en un convento de Nueva York en junio de 1997. El 31 de agosto, apenas un par de meses después de su encuentro, Lady Di, de 36 años, falleció tras un accidente de auto en París. The French capital's emergency services immediately announced Mr. Elfine and the driver had died, but it took them 2 hours to cut the princess out of the twisted wreckage. Menos de una semana después de su prematura muerte, Teresa falleció debido a un fallo cardíaco el 5 de septiembre, pero como la opinión pública ya estaba asimilando la repentina pérdida de Diana, la de Teresa no recibió tanta atención mediática. Aún así, estas dos mujeres siguen siendo recordadas por su dedicación y compasión, que en última instancia hicieron el mundo un mejor lugar. Número 4. Hombre que atravesó un océano, eclipsado por hombre que pisó la luna. John Fairfax se convirtió en el primer hombre que remó en solitario a través de un océano entero, en un viaje que duró 180 días. I'm obviously very pleased. I think what I have done was not easy and it took just about everything I could give to do it. Comenzó su aventura en las Islas Canarias, cruzó el Atlántico y llegó a Florida el 19 de julio de 1969. Por desgracia, coincidió con el día anterior en que Neil Armstrong y Buzz Aldrin se convirtieran en los primeros humanos en alunizar. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Roger, Tranquility. We copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot. Puede que el pequeño paso de Armstrong para el hombre eclipsara la travesía de John Fairfax, pero su increíble hazaña no pasó totalmente desapercibida. La propia tripulación del Apolo 11 le envió un mensaje que decía: como compañeros exploradores, te felicitamos en esta gran ocasión, pero pocos más se dieron por enterados. Número 3. La muerte de Farrah Fawcett, eclipsada por la muerte de Michael Jackson. A final farewell to Farrah Fawcett, a private ceremony in Los Angeles, and a tribute to the star who was the face of the 70s. Tras una batalla contra el cáncer, Farrah Fawcett murió el 25 de junio del 2009. Aunque el deterioro de su salud fue uno de los temas más comentados en las noticias, al final tuvo que compartir protagonismo con Michael Jackson, que fue declarado muerto el mismo día. Very, very sad news, Jim Moret, and to all of our viewers. Both the Los Angeles Times and CBS News are both now reporting that Michael Jackson has died. Aunque la muerte de Fawcett ocasionó tristeza, el fallecimiento del rey del pop dominó la cultura popular. Su muerte apareció en todas las portadas, pero la de Fawcett quedó relegada en las últimas páginas y a las secciones de entretenimiento. Peor aún, fue el segmento de In Memoriam de los Óscares del año siguiente, que incluyó a Jackson pero polémicamente excluyó a Fawcett. Número 2. Final de la NBA de 1994.
mundo, eclipsada por la persecución en auto de O.J. Simpson. La idea de que una gran final de liga se vea eclipsada puede parecer impensable, pero eso es exactamente lo que ocurrió durante la transmisión de los finales de la NBA en 1994. The Los Angeles Police Department right now is actively searching for Mr. Simpson. El 13 de junio de 1994, la exesposa de O.J. Simpson, Nicole Brown Simpson, y su amigo Ron Goldman aparecieron asesinados en Los Ángeles, y el jugador se convirtió en el principal sospechoso. Simpson iba a entregarse a la policía el viernes 17 de junio, pero huyó en su Ford Bronco blanco, lo que desencadenó la ahora infame persecución a baja velocidad. Mientras la CNN, la ABC y la CBS cubrían los acontecimientos en directo, la NBC hizo lo mismo e interrumpió el quinto partido entre los Hudson Rockets y los New York Knicks. Aunque el partido siguió retransmitiéndose en pantalla dividida, la noticia más importante fue claramente la de O.J. It's a very serious situation here, and I can tell you one that is hard to believe with my own eyes. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y tocar la campana para recibir notificaciones sobre nuestros últimos videos. Tienes la opción de recibir notificaciones para videos ocasionales o para todos ellos. Si estás en tu teléfono, asegúrate de ir a tu configuración y activar las notificaciones. Número 1. La toma de Roma, eclipsada por Operación Overlord. To say that there's a lot riding on D-Day, Operation Overlord, is a massive understatement. Aunque nunca hayas puesto atención en la clase de historia, seguro has escuchado hablar de la Operación Overlord, también conocida como el Día D. Ocurrió el 6 de junio de 1944 e inició la invasión de Normandía, con la irrupción de las fuerzas aliadas en las costas francesas. Sin embargo, se llevó a cabo solo un par de días después de que las tropas estadounidenses tomaran Roma, el 4 de junio. The Allied Fifth Army entered the Eternal City from the south, acclaimed by cheering multitudes. Sin embargo, a diferencia de la invasión de Normandía, esta misión no fue del todo exitosa a largo plazo, ya que provocó la huida de las fuerzas alemanas debido a un error de cálculo que más tarde causó bajas aliadas. El desembarco de Normandía, por su parte, sigue siendo la mayor invasión en una playa de la historia, y ese día demostró ser un importante punto de inflexión en el curso de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué otros acontecimientos de la historia quedaron totalmente eclipsados por algo más grande? I want to get out there and celebrate the music that Kurt gave us in his lifetime, his life as a human being, and not necessarily a moron. ¿Te gustaron nuestras selecciones? Cuéntanos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo Español.